Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast. Yo soy Mardo. Y yo soy Marie. Hoy estaremos hablando de un tema que nosotros como cristianos lo tenemos que tener muy en cuenta y es: ¿existe el arrebatamiento, el rapto de la iglesia? Qué tremendo tema. De verdad, este tiene que ser uno de los temas favoritos y más conocidos por los cristianos. Hay muchos predicadores que predican que el rapto no existe. Pero en realidad nosotros miramos en la Biblia que hay bastantes textos que hablan sobre el rapto de la iglesia. Así es. Y nosotros tenemos unos por aquí que podemos leer que por qué nosotros creemos que sí existe el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Uh-huh. El primero que tenemos está en Lucas 21:36, que dice: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En Mateo 24:41 dice: 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Marcos 13:32. Pero en cuanto el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que miramos aquí bastantes textos, ¿verdad? Uh-huh. Claro, existen más. Sí. Pero aquí nos está hablando que regresa, uh-huh, ¿verdad? Es el rapto de la iglesia. Y como cristiano no lo tenemos que ver como es algo nuevo para Dios. Para Dios esto es como normal. Uh-huh. Porque si nos damos cuenta, Enoc, ¿verdad? Fue arrebatado. Sí. Elías también. Ajá, también. La verdad que nosotros, como anteriormente decía, nos tenemos que apasionar por este tema, porque nos estamos preparando para el arrebatamiento. Eso es el todo de nosotros. Para eso nos estamos preparando y tratando de vivir una vida en santidad. Exacto, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Uh-huh. Y se está refiriendo a el rapto, porque también existe otra donde dice: y todo ojo le verá, uh-huh, pero esa ya es la segunda venida. Correcto, sí. Como cristianos debemos de diferenciar el rapto con la segunda venida. Exacto. Uh-huh. Y estar preparados, como tú estás diciendo, ¿verdad? Anhelando también, ¿verdad? Exacto. El rapto. Y si lo estamos anhelando, tenemos que estarnos preparando. Porque la preparación, cuando nos preparamos, es porque estamos anhelando la venida. Así es. Que sí, de verdad nos tenemos que preparar, pero a veces queremos estar como cómodos porque nos preparamos más para estar en la tierra que para ese gran acontecimiento que sucederá, como lo es el arrebatamiento. Exacto. O sea que con estos textos, y claro, la Biblia aparece en más, como decíamos al principio, ¿verdad? Hay más textos que aclaran que Cristo viene. Sí, totalmente. Y queríamos compartir todos estos versículos para, ¿verdad? Con todos, para ver que está en la palabra. Y como tú dices, hay pues muchísimos más. Nosotros como cristianos tenemos que saber que
que la iglesia media vez sea arrebatada, van a haber unos acontecimientos, ¿verdad? Relacionados con ella, con la iglesia, ¿verdad? Y uno de ellos es el tribunal de Cristo, llamado también como el bimá de Cristo, ¿verdad? O sea, bimá de Cristo es igual tribunal de Cristo. Dice en Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. También dice en 1 Corintios 15:52, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, cuando eso suceda, ¿verdad? Es un átomo de tiempo, es un abrir y cerrar de ojos para aquí, ¿verdad? Para este mundo. Entonces ese arrebatamiento se va, la iglesia, se va para un lugar, ¿verdad? Que es el cielo. Si aquí es un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Que es rápido, aquí es un cronos, un tiempo, ¿verdad? Pero para el cielo es kairos, que es un tiempo de Dios, ¿verdad? Que ahí puede pasar mucho tiempo, ahí puede pasar bastante. Sí, tenemos que saber muy bien los tiempos de Dios y el tiempo del hombre. Quiero dar esta información que nos va a ayudar a entender más. Dice que el cronos, de donde deriva el término cronómetro, cronología, el cronos es el tiempo de los hombres que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenas, quintenas, milenios y en siglos. Este es el cronos. Y kairos es un momento específico y oportuno ajustado a la voluntad de Dios. Es decir, el kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios decide hacer algo ajustado a su voluntad con su designio y Dios decide hacer eso en el cronos de los hombres. O sea que en ese arrebatamiento, ¿verdad? Va a ser en las nubes. El bimá también representa como una plataforma que va a estar en las nubes, ¿verdad? Que el bimá vimos que es también tribunal de Cristo. ¿Ya? O sea, en esa plataforma el tribunal de Cristo. Ok. Entonces dice 2 Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí lo que está hablando es de que la venida, ¿verdad? En ese texto también se conoce como parusía. Y nuestra reunión con Él también la conocen como episinagoge, que es reunión con Él. De ahí viene la palabra sinagoga, de episinagoge, sinagoga. Aquí está hablando que la venida de Cristo y de la reunión con Él, esa reunión que es el bimá, ¿verdad? Que es ese tribunal. A eso se refiere, que va a haber un tribunal. Y dice en 2 Corintios 5:10, dice, porque esto es solo para salvos, o sea que el arrebatamiento es para la iglesia, salvos, se va para el bimá, ¿verdad? Y es lo que estaba hablando yo, que es como una plataforma, ¿verdad? Y dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A esa reunión, ahí es el tribunal de Cristo para recompensar las cosas, ¿verdad? Que está hablando aquí, que se hicieron en este cuerpo, ya sean buenas o sean malas. Esa reunión es de toda la iglesia, o sea, solo salvos toda la iglesia. Correcto. Pero es recompensa. En ese tribunal es recompensa. ¿Qué hicieron ahí? Cosas buenas y malas, pero en esta carne. O sea que el bimá o el tribunal de Cristo es donde se dará lugar a un juicio para buscar la dignidad o la indignidad de la persona.
de los cristianos. Exacto. Para los que van a recibir galardones o no los van a recibir también. O sea que el bimá de Cristo es para galardonar, no para condenar. Eso lo tenemos que tener muy claro también. Sí, porque recordemos que es la iglesia, salvos, es para salvos. Ahí no es para condenación. El tribunal de Cristo, llamado también bimá, es para, como dice aquí, mira, dice en este texto, ¿verdad? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Ya? Pero aquí dice también, sea bueno o sea malo. Exactamente. Qué tremendo está este tema. Exacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro como cristiano, que vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Es como un examen, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, no examen, porque el examen es lo que estamos pasando ya aquí. En este momento. Exacto. Es para, digamos, entregar cuentas. Exacto, entregar cuentas. El examen es esto que estamos pasando en este cuerpo. Por eso hagamos todo bien, porque allá vamos a rendir cuentas nosotros. Y entonces si estamos bien, pues galardones. Exacto. Qué importancia, Mardo, de saber estos temas, porque a veces decimos, ay, Cristo viene pronto, o el arrebatamiento, el rapto, que es lo mismo, y de verdad, ¿lo estamos hablando solo por hablar o realmente sabemos qué es el arrebatamiento y qué va a suceder? Exacto, y ahí es donde vamos, porque mira, Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¡Qué tremendo! Eso quiere decir, María, que la iglesia, salvos, ¿verdad? Van al tribunal, ¿verdad? Pero va a haber un grupo que regresa avergonzados. ¿Me entiendes? Como aquí está diciendo. Y esos avergonzados. Por eso es que mucha gente se confunde cuando dice, la iglesia va a pasar la tribulación. Otros dicen, la iglesia no va a pasar. Pero lo que hay que entender es de que la iglesia, ¿verdad? Salvos, porque aceptaron a Cristo, la salvación es gratis, ¿verdad? Porque Cristo ya pagó por nosotros. Entonces, aceptaron toda la iglesia a Cristo, sube toda la iglesia, ¿verdad? Salvos a ese tribunal. Pero los que se hallaron, como dice aquí, avergonzados, ¿verdad? Los regresan a la tribulación. Exacto. A la tribulación. Y esos que regresaron a la tribulación es lo que dice en Apocalipsis 7:14, que dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son esas gentes, ¿verdad? Salvos que los regresaron, pero avergonzados. Y los que se hallaron, ¿verdad? Con buenos galardones, ellos son arrebatados ahí para las bodas del Cordero. Qué tremendo ese versículo que dice, no nos alejemos de él avergonzados. Mira, yo tengo un versículo en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, en este versículo podemos ver que nos tenemos que presentar aprobados, porque si nos presentamos avergonzados, pues tenemos que regresar. Exacto. Como un obrero que no esté usando bien la palabra de verdad, como dice ese texto, y que no quede avergonzado, ¿verdad? Porque alguien que no esté usando bien la palabra de verdad, en ese día los regresan a la tribulación. Como cristianos debemos de tener en cuenta bien este tema, porque justamente en la palabra lo dice, que nos tenemos que preparar para ese acontecimiento. Dice en Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también?
¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. O sea que la iglesia, como tú decías, va a ser arrebatada. Y después nos presentaremos al Bimá de Cristo. Allí es para dar cuentas. Allí entregaremos cuentas de lo que hicimos en este cuerpo, o sea, estando en este cuerpo. ¡Qué tremendo! Entonces, para eso hay una preparación, que es aquí, en este momento, en esta vida aquí en la tierra, nos estamos preparando para cuando sea el Bimá de Cristo, podamos rendir buenas cuentas y no regresarnos avergonzados, como dice la palabra, sino presentarnos aprobados cuando sea el momento. Exacto. Y esa vergüenza que habla ahí la Biblia se acerca mucho a la noción de la frustración, de decepción, caer por el suelo, estar desnudo, retroceder, ser inútil. Son para todas situaciones típicas de la vergüenza, pero la Biblia, este sentimiento se extiende a todo sufrimiento. La verdad que nosotros, los cristianos, debemos de estudiar más las escrituras, porque este acontecimiento, lo que va a pasar, es tan fuerte y hay muchas personas que lo saben y todavía no están viviendo en santidad. Exacto. Entonces lo que tenemos que saber que viene este tiempo del rapto de la iglesia y vamos al tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde dijimos que la iglesia, todo esto es para salvos, ¿verdad? Se van a una plataforma que se llama Bimá, ¿verdad? También en el cielo. Uh-huh. Los que se encontraron aprobados son la novia de Cristo. Los que vivieron en santidad. Exacto. Se van a las bodas del Cordero, son la novia, ¿verdad? Uh-huh. Y los que fueron avergonzados, los que no fueron aprobados, vienen a la tribulación aquí en la tierra, ¿verdad? Para que, como decía, que mucha gente se confunde, ¿verdad? No, que la iglesia va a pasar la tribulación, no, que la iglesia no va a pasar. Lo que pasa es que la iglesia surge la novia, la que vivió en santidad, como tú estabas diciendo, uh-huh. ¿verdad? Y los que se hallaron con vergüenza, los que no se hallaron aprobados, pues vienen a pasar la tribulación. Y qué fuerte, porque los que vienen avergonzados, los regresan, ellos tienen que lavar sus propias vestiduras y tendrán que ser mártires. Exacto, porque imagínate, como aquí fue un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Uh-huh. En esta tierra, pero como se fueron a otra dimensión que es el Bimá, que estábamos hablando que es el Kairos de Dios, ahí el tiempo es diferente, pueden pasar 1 año, 2 años, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Imagínate ese tiempo para ellos pasó bastante allá. Uh-huh. Lo tienen en la mente que cuando regresan, o sea, aquí pasó solo un abrir y cerrar de ojos. Uh-huh. Pero ellos tienen en la mente todo lo que pasó, que salieron avergonzados. O sea, a ellos no les va a importar dar su vida, que les quiten la cabeza, ¿me entiendes? Porque saben, Dios es real. Yo tengo que salir de esta tribulación y llegar allá donde está Cristo. Exacto. Y recordando que Kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Exacto. ¿Verdad? Y es tan increíble lo que este tema a mí, de verdad, a mí me apasiona mucho. Porque de esto es que nos tenemos que estar más informados como cristianos. Claro, como dice la palabra de Dios, que para Dios 1000 años es como un día, o un día como 1000 años. Exactamente, o sea que Dios puede hacer lo que sea en segundos. Exacto, entonces a esa gente que regresen y pasen la tribulación, pues van a ser los mártires, el sufrimiento que hay aquí, y ellos ya tienen en su mente que fueron avergonzados. Me imagino que va a ser como un fuego
de verdad para que ellos puedan resistir. Porque ellos sí o sí van a querer regresar, ¿verdad? Con Cristo. Ese acontecimiento que ellos tuvieron en el Bimá y tuvieron que regresar a la tribulación, ese acontecimiento del Bimá va a ser algo en ellos que van a poder soportar lavar sus vestiduras en la tribulación. Eso, en un abrir y cerrar de ojos, lo que pasaron, eso va a hacer que soporten y va a ser como un fuego ardiendo dentro de ellos para soportar. Hoy en día está la oportunidad, ¿verdad? De limpiarnos, de arreglar cuentas, porque este es el tiempo. Ya cuando eso pase, pues ahí definitivamente ya no se va a poder. Sí, por eso dice en Primera de Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hay tantas instrucciones en la Biblia, alejarnos del pecado, alejarnos de todo lo que nos pueda manchar las vestiduras. Exacto, este es el tiempo, ¿verdad? Que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, quitarnos esa ropa que nos envuelve, ¿verdad? Una ropa de vergüenza que está hablando si en realidad nos está envolviendo, ¿verdad? Porque la vergüenza es la antítesis de honra, ¿verdad? Y dice 1 Corintios 3:12 al 13, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. En ese día del trono, ¿verdad? Del el Bimá de Cristo, ¿verdad? Ahí se va a probar en realidad la obra de cada salvo. Si es de oro, ¿verdad? Plata o piedras preciosas, el fuego pues lo que hace es volverla mejor. Ahora, si él edificó, ¿verdad? En madera, heno o hojarasca, pues el fuego la va a quemar y se va a quedar sin recompensa, sin nada, más que solo se queda con el fundamento, porque es salvo. El fundamento es Cristo, la salvación la dio Cristo, ¿verdad? Solo se queda con la salvación, pero ya es todo, ¿verdad? Por eso lo regresan avergonzado. Sí, Mardo, lo que tú estás enfocando es muy importante, porque recordemos que en el Bimá de Cristo o en el tribunal, yo hice unas anotaciones acá que las quiero leer. Dice que se va a tomar en cuenta en el juicio o en el Bimá es lo indigno o lo inútil que fuimos por causa del pecado que se hizo. Y también se va a juzgar los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que se hizo. También dice que se va a juzgar que hiciste que Él no te mandó a hacer. Y se va a juzgar lo que no se hizo que Él te mandó a hacer. ¡Qué fuerte! El no entender estas cosas es vivir sin el propósito, vivir en la vagancia, en la iglesia, porque entonces no estamos informándonos bien, como cristianos también. Claro, porque esto es lo que en realidad nosotros como cristianos tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Porque en esto depende nuestro diario vivir, ¿verdad? Saber de que viene Cristo por la iglesia y viene un tribunal, ¿verdad? Y luchar para no regresar avergonzados, ¿verdad? Mira que 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Siempre con el Señor. Qué lindo. ¿Verdad? Ahí es como ese día sucederá lo que dice Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué hermoso. Exacto, los que fueron calificados, pues entramos al gozo del Señor, a las bodas del Cordero.
La verdad, Mardo, que tenemos que luchar por estar aprobados y no avergonzados. Me llamaba mucho la atención lo que tú mencionabas, porque tenemos que luchar aquí en la tierra, porque mira, en Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa en Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, aquí tengo una pequeña nota. ¿Por qué no en Misia y Bitinia? Porque en Macedonia estaba la voluntad de Dios. Entonces dice que en el bimá o en el tribunal de Cristo, ahí vamos a entregar cuentas de lo que se nos mandó hacer y no lo hicimos, y de lo que hicimos y no se nos mandó hacer. Entonces la importancia, miramos aquí en Hechos 16:6, el obedecer. Porque la palabra de Dios dice, obediencia quiero, no sacrificios. Entonces lo importante, porque Dios nos va a pedir cuentas de eso, de la obediencia que tuvimos y de la desobediencia. Claro, Mario, porque cuando estemos en el tribunal de Cristo no es aquella persona que va a poder decir, es que yo hice esto, Señor, yo hice esto, también esto otro. No, sino es lo que hicimos guiados por el Espíritu Santo. Exactamente. Eso es lo que tiene que ver ahí. Exactamente. Ajá, y hacerlo todo con un corazón sincero, ¿verdad? Sí, muy interesante lo que tú decías, Mardo, porque en el tribunal o en el bimá de Cristo, que es lo mismo, ¿verdad? Cuando nos presentemos allí, se va a galardonar, ¿verdad? Las obras, lo bueno o lo malo que se hizo. Está en la Biblia, dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Esa es la salvación que se está hablando allí. Que aquí en este momento, que si estamos haciendo obras y esperamos salvación, estamos mal. Pero en el bimá de Cristo, allí, si hicieron buenas obras, se va a galardonar. Pero mientras que estuvimos en este cuerpo. Claro, obras que se hicieron guiadas por el Espíritu Santo, como hicimos. Y ahí en el bimá de Cristo no es para salvación, porque ahí ya todos los salvos, ¿verdad? Están en ese juicio. Solo salvos están en el bimá de Cristo. Sí, sí, se va a galardonar las obras que se hicieron conforme a la guianza del Espíritu Santo. Muy buena aclaración, me encantó. La verdad que es importante, ¿verdad? Hacer todo, pero guiado por el Espíritu Santo y con un corazón sincero. Mira lo que dice Salmo 24:3 al 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Qué lindo. Es tan clara la palabra, de verdad. Exacto, nos dice ahí bien claro, ¿verdad? Que tenemos que tener un corazón sincero, ¿verdad? Limpio de manos, o sea, no hacer cosas que en realidad como que las hacemos como para que Dios mire de que lo podemos hacer. A Dios, la verdad, no podemos estar engañándolo. Sino hacer lo que el Espíritu Santo nos manda hacer y hacer lo correcto. Porque de eso entregaremos cuentas. Mari, hay un texto aquí que también podemos ver las características de los que salen avergonzados. Podemos ver Apocalipsis 3:14 al 16. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí,
Dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, ni que eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que lo va a expulsar. Y ahí estábamos viendo, ¿verdad? Que hubo una expulsión. Exacto. ¿Verdad? Ahora, pero ¿a quiénes va a vomitar? A los cristianos tibios. Exacto. Ellos regresarán del bimá a la tribulación. De ellos está hablando ahí, porque los vomitará, imagínate. Porque no se presentaron aprobados, se presentaron avergonzados. Mari, para entender a los tibios, ¿verdad? Hay una versión que es de la TLA y dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces en todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. O sea que es los que obedecen a medias. Exactamente. Los avergonzados van a ser los que obedecen a medias. Qué triste es. Es el versículo que anteriormente estaba diciendo, parafraseando. Obediencia quiero, no sacrificio. Exacto. Entonces la pregunta que también nos tenemos que hacer es, ¿cómo estamos obedeciendo a Dios? ¿Cómo estamos en la obediencia hacia Dios? Qué fuerte. Y si seguimos en ese mismo, ¿verdad? Capítulo y leemos el 17, dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Dios mío, qué fuerte. Sí, Mari, esto es fuerte y hay muchas iglesias, ¿me entiendes? Que es una mega iglesia y que hay mucho dinero y piensan que en realidad ya no necesitan de nada, ¿me entiendes? Puede que hasta a Dios hagan a un lado. Y sí hay muchos líderes y hay muchos pastores, lamentablemente hoy en día, que sus resultados lo basan a su economía, lo basan al templo o a la cantidad de cosas que tienen en el templo, lo lujoso que puede ser el templo. Y lamentablemente eso no es así. Aunque yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que hayan unos megatemplos. Me gusta eso, que a Dios lo mejor. Sí. Pero como tú estás hablando también, que no se guíen, ¿verdad? Por lo que tienen económicamente. Porque dice aquí, tú crees que eres rico, ¿verdad? Pero en realidad son pobres. Porque si ponen su mirada en el dinero, en lo que tienen. ¿Verdad? Conózcanme, pueden decir conózcanme, miren cómo Dios nos prospera. Eso para Dios no es nada, sino lo que Dios ve en la Biblia son frutos. Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, no por el dinero, ¿verdad? Cómo está la cuenta, cómo está el edificio. O cómo están los likes, los seguidores, todo eso. Porque lamentablemente muchos líderes, pastores dicen, miren, económicamente me está yendo bien mi templo, y los líderes y pastores que se basan a eso están mal. Y entonces María en el 18 dice, aparece un consejo, ¿verdad? Dice, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que te doy para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Mira, habla de vergüenza, ¿verdad? ¿Y quiénes van a ser desechados? ¿Verdad? Van a salir los avergonzados. Qué tremendo. O sea que los avergonzados que regresen del bimá o del tribunal, que es lo mismo, regresarán con vergüenza, con desnudez. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra se creían ricos, poniéndole toda la importancia al dinero, cosa que cuando pasó por fuego fue como hojarasca, ¿verdad? Lo que hablábamos, ¿verdad? Y
regresaron avergonzados. De verdad que esto quebranta mucho mi corazón, porque necesitamos, de verdad, necesitamos vivir un verdadero evangelio. Necesitamos informarnos de estos temas. Mardo, de verdad, este acontecimiento que sucederá es tan fuerte y no lo podemos pasar por desapercibido. Los cristianos, de verdad, que necesitamos vivir un verdadero evangelio, dar un verdadero testimonio. Exacto, en las iglesias, Mari, la palabra de Dios es la verdadera, la que se tiene que estar predicando temas, ¿verdad? Que nos confrontan cada día y estar preparados. Pero hoy en día es mucho de prosperidad, ¿verdad? Que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar, mira tu cuenta a ver si ya te depositaron de la nada, ¿verdad? Exacto. O sea, todo es material, todo es terrenal. Claro, yo creo que hay un Dios que prospera, pero antes hay que buscar lo espiritual, ¿verdad? Pero ellos buscan primero lo terrenal. Y ese es el problema, que aquí se van a quedar entonces, por estar buscando lo de la tierra. Exactamente, porque hay muchos líderes y pastores que están preparando a los cristianos, a sus ovejas, terrenalmente. Y por eso, como tú mencionabas, que solo les hablan de prosperidad, porque los están acomodando aquí en la tierra. Y la verdad, parafraseando un versículo, dice la palabra que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y lo que necesitamos el pueblo de Dios es escuchar palabra de verdad, palabra de rectificación. Yo de verdad pido a Dios que los cristianos abramos bien los ojos y que nos demos cuenta quién está guiándonos espiritualmente. Porque ya no podemos seguir así escuchando tanto circo alrededor, que hacen los pastores lo que sean por tal de atraer personas, cristianos, y lamentablemente muchos cristianos van a dar a iglesias que solo están acomodando a las personas, a los cristianos aquí en la tierra. Y la verdad que estamos en los últimos tiempos, porque la Biblia habla en 2 de Timoteo 4:3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñan lo que ellos quieren oír. Y yo decía anteriormente que los cristianos tenemos que despertar. Mira, dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces era lo que tú mencionabas, que a un líder y a un verdadero pastor se reconocen por sus frutos, pero muchos piensan que por el fruto del dinero, por el templo, y eso lo que da es mucha tristeza. Y lo triste, Mari, es de que gente que ha aceptado a Cristo, o sea, son recién, eso es el evangelio que han escuchado y piensan que así es el evangelio. Me da tristeza eso, pero no es así, ¿verdad? De que solo hablen de la prosperidad y prosperidad. No, primero la prosperidad espiritual. Eso es muy lamentable, la verdad, y da mucha tristeza, porque la verdad que ahora solo en las iglesias, pastores y líderes solo están entreteniendo a la gente, predicándoles terrenalmente.
no los están informando de estos temas que debemos de saber, de la palabra verdadera. Nosotros como cristianos de verdad tenemos un compromiso muy fuerte de hablar lo que es la palabra verdadera. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos moradores de la tierra, sino moradores de Sión. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Y saber qué es los de moradores de la tierra y moradores de Sión. Se me viene a la mente un versículo que dice, ay de los que moran en la tierra. Exacto. Qué fuerte. Y lamentablemente hay muchos pastores que están acomodando a la gente en la tierra terrenalmente. Que si se tiene esto, que sí es próspero. Que si se tiene esto, que sí hay frutos. Lamentablemente eso está erróneo. Entonces, María, hay que prestarle mucha atención a los textos, ¿verdad? Que hablan de vergüenza, ¿verdad? Sí. Para no salir avergonzados. Hay un texto también, dice Jeremías 7:18 al 19. Dice, los niños juntan leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecérselas a la reina del cielo. Además, para ofenderme, derraman ofrendas líquidas a otros dioses. ¿Pero es a mí a quien ofenden?, afirma el Señor. No, se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Entonces, María aquí habla que la idolatría fue vergüenza para ellos. Y si nos dimos cuenta que en el tribunal de Cristo los regresaron avergonzados, ¿verdad? Y entonces me pregunto yo, ¿habrán cristianos idólatras? Wow, qué fuerte. ¿Verdad? Porque puede que esa misma idolatría, esa misma vergüenza, porque los hallaron con vergüenza, ¿verdad? Y los regresaron. Puede que haya muchos cristianos idolatrando, sí, ¿verdad? Y no idolatrando como hablan muchos de bulto, lo que se ve, sino idolatrías que no se ve. Exacto. Aquí la pregunta también puede ser, ¿qué estamos idolatrando? Exacto, porque si habla aquí que la idolatría fue para su propia vergüenza. Sí, qué tremendo, de verdad. Y dice Segunda de Reyes 17:33, aquí le está hablando al pueblo de Israel. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al desierto. Lo temían, pero siempre servían a dioses. Qué fuerte, Mardo, lo que tú estabas hablando de la idolatría. A veces la gente empieza a idolatrar a los líderes, a pastores. En Ezequiel 14:7 dice, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Porque mucha gente va atrás del profeta. Entonces, el pecado acá es, ¿por qué no ir a los pies de Cristo? ¿Por qué no tener una relación con el Señor? Así como le habla a los profetas, nos puede hablar a nosotros, sus hijos. Entonces, lo malo de las personas, aquí se refiere a las personas que consultan profetas. Yo voy a ir a tal evento porque va a venir tal profeta. Yo voy a ir a esta iglesia porque va a estar el profeta. Y qué fuerte lo que dice aquí, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Qué fuerte la idolatría. Claro, María, eso puede ser parte de idolatría, ¿verdad? Que siguiendo al profeta. Mucha gente se atreve a decir, profeta, dígame una palabra o deme una palabra, ¿verdad? Va a decir palabra del corazón del profeta, pero no el corazón de Dios. Cuando Dios tiene una palabra, aunque esté uno hasta atrás sentado, Dios va a hablar, ¿verdad?, a la persona, pero no es que esté enfrente ahí, saltando enfrente del profeta, ¿verdad?, para decir una palabra. A eso, ¿me entiendes? Eso está hablando ahí, que es idolatría también, y hay peligro para el profeta, sí, como para la oveja.
Sí, la verdad yo invito a leer en Ezequiel 14:7 en adelante, porque ahí habla muy fuerte de eso. María, yo concluyo con un versículo, ¿verdad? Que fue el primero que leí y que me llegó mucho al corazón, que es Lucas 21:36. Dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y escapar de lo que viene, de la tribulación, ¿verdad? Para irnos con el amado, ¿verdad? Y estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, estar aprobados, lo que estábamos hablando. Y poder decir: Maranata, el Señor pronto viene. Amén. Qué hermoso. Yo quiero despedirme con un versículo en Apocalipsis 22:12. Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pues mientras estamos acá en la tierra, tenemos la oportunidad de prepararnos para ese gran acontecimiento, para el arrebatamiento. Tenemos que trabajar muy duro espiritualmente en este momento, en estos últimos tiempos, porque el que va para un viaje se prepara con tiempo. Ahora no, para este gran acontecimiento, cuando Cristo venga en las nubes a arrebatar a su iglesia. Tenemos que presentarnos aprobados y no avergonzados. Así que te invito a vivir, a tratar de vivir una vida en santidad. Dejamos este tema tan importante que te ayudará en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.